Hola, mi querido amigo, mi querida amiga, bienvenidos a nuestro martes de bienestar y desarrollo personal. Mi nombre es Jan Prado, coach, mentor, especializado en hábitos, liderazgo y productividad personal. Y para mí es un gran honor estar aquí acompañándote como cada semana con tips, herramientas, contenidos, estrategias, procesos, metodologías que estoy seguro te pueden ayudar en tu camino de autoconocimiento y de crecimiento tanto personal como profesional. Recordemos que estamos en el mes de octubre y este mes estamos enfocándolo en el tema de las relaciones, el ciclo de relaciones. Y para hoy vamos a estar viendo cómo esto de las relaciones tiene o ejerce un gran poder tanto en nuestro bienestar como en nuestra productividad. Y para ello, en esta masterclass nos vamos a estar enfocando en tres ideas específicas que son, por un lado, los 4 principios para que puedas tener relaciones más plenas, ¿sí? Luego vamos a estar viendo las claves para construir relaciones saludables y satisfactorias que a la vez veíamos en la clase anterior, ¿sí? En lo de inteligencia social o inteligencia relacional, cómo esto de las relaciones se convierte, por un lado, es tan importante en nuestra vida, más también es uno de los grandes salones, por decirlo de alguna manera, en la que aprendemos grandes lecciones para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. ¿Listo? Y el tercer punto, la tercera idea que vas a aprender en esta masterclass son las estrategias para encontrar en las relaciones familiares, personales, sociales, laborales, una fuente de crecimiento, porque nos vamos relacionando con las personas que realmente nosotros necesitamos, consciente o inconscientemente, para poder seguir sanando, para poder seguir creciendo, para poder seguir aprendiendo de tolerancia, de paciencia, de amor, de generosidad, de bondad, etcétera, etcétera. A través de las relaciones, digo yo, es que podemos nosotros experimentar o poner más bien en práctica todas esas virtudes que nos han sido dadas. ¿Listo? Así que dicho esto, vamos a arrancar con el primer punto, que tiene que ver con los principios para que tú puedas crear relaciones más plenas y satisfactorias. ¿Y por qué se habla de crear relaciones más plenas y satisfactorias? Porque es el común denominador de lo que normalmente buscan las personas a través de sus relaciones. ¿Cómo puedo crear relaciones más amenas, más armónicas, menos conflictivas? ¿Listo? Así que todo esto lo podríamos resumir o concretar en relaciones plenas y satisfactorias. Ojo, que estamos diciendo plenas y satisfactorias, no perfectas, porque relaciones perfectas no las hay. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, desde un punto de vista espiritual, si bien somos perfectos tal y como somos, también tenemos nuestro grado de imperfección, más en ese grado de imperfección somos maravillosos, somos especiales y somos únicos. ¿Listo? Así que con esto te voy a compartir los 4 principios que sí o sí necesitamos tener muy presente si es que se vuelve parte de nuestra intención, de nuestro propósito, de nuestro objetivo, el poder mejorar las relaciones que tenemos actualmente, o quizás aún poder nutrir nuevas o crear nuevas relaciones, y que esas nuevas relaciones vengan cargadas también de amor, de plenitud, de felicidad, y sobre todo, independientemente de la emoción, sea cómoda o incómoda, es que esas relaciones sean una gran fuente de aprendizaje. Porque ya lo veíamos en la clase pasada, que si decimos metafóricamente o la analogía de que la vida es una escuela, las relaciones se convierten en nuestra universidad, porque ahí es donde realmente encontramos una gran fuente de crecimiento. ¿Listo? Así que con esto vamos a arrancar con el primer principio para poder crear relaciones plenas y satisfactorias. Y el primer principio dice que la relación con las demás personas es un reflejo de la relación que tú tienes contigo mismo. Dicho de otra manera, la relación que tienes tú contigo mismo, es la base sobre la cual se funden el resto de tus relaciones, entendiendo el resto de tus relaciones como tu relación de pareja, tu relación con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, etcétera, etcétera. Porque nadie da de lo que no tiene, o nadie puede dar algo que no conoce. ¿Listo? Así que en la medida en que empieces a nutrir esa relación que tengas contigo mismo, contigo misma, pues ahí realmente es que vas a poder llegar de manera más armoniosa hacia otras personas. ¿Qué nos dice? Que cuando una persona se siente a gusto consigo misma, realmente también es un gusto estar a su lado, porque se vuelve como un imán desde un punto de vista como atractivo, atractiva, ¿sí? De que nos dan ganas de estar con esa persona, porque directa o indirectamente la persona está reflejando el tipo de relación que tiene consigo mismo, ¿sí? Ese bienestar interior, esa paz interior, que no es más que un estado de armonía con quien realmente somos todos y cada uno de nosotros. Y a partir de esa armonía, de esa paz interior que tenemos con nosotros, vamos a poder crear también un espacio de aceptación hacia las demás personas que tenemos nosotros en nuestro entorno. Y eso pues claramente lo vuelve también como una persona agradable y sobre la cual dan ganas de ir a estar con esa persona. Aquí con esto, a mí me hace recordar una persona con la que yo
como que compartía a veces mucho tiempo y empecé a notar, o sea, cuando empiezo a realizar este tipo de ejercicios, empiezo a adentrarme en esta aventura del autoconocimiento, empezaba a darme cuenta de que ya era más bien una persona que se estaba como quejando constantemente, que realmente cuando estaba con ella como que me sentía como si mi energía tal vez se bajara un poco, ¿sí? Porque digamos que se utiliza mucho el término como vampiros emocionales, ¿no? Porque les gusta como mucho atraer o extraer más bien de otras personas. ¿Por qué? Porque hay algo que en sí mismas que no se están dando. Entonces, a partir de ello, y al yo identificar esto, yo decía, ¿qué tipo de relación será que está teniendo esa persona consigo misma? Porque probablemente no era la más adecuada, la más amena, ni mucho menos. ¿Listo? Ahora bien, también se dice que entre más confías tú misma en tu propio valor, ¿sí? En quien eres como persona, más recursos tú vas a tener para poder ofrecer hacia las demás personas y de esta manera también hacerles sentir a ellos como unas personas valiosas. ¿Por qué? Porque en esencia tú ya lo sientes, tú ya lo eres, tú te reconoces a ti mismo, a ti misma como una persona valiosa, por tanto, eso te va a generar como la confianza, la tranquilidad y la seguridad y cumplir una de nuestras necesidades, que es la necesidad de contribución, ¿cierto? En ayudar, bien sea a través de nuestro ejemplo, de manera directa o indirecta, a otras personas para que también empiecen a encontrar ese, o a reconocer más bien, ese valor, porque el valor siempre ha estado ahí, solo que a través de nuestros miedos, de nuestras falsas ideas, de nuestras experiencias de dolor y demás, como que nos vamos olvidando de lo valiosos o valiosas que somos desde el momento mismo de nuestra concepción, ¿sí? Porque yo soy partidario de que nosotros no fuimos creados al azar, ¿sí? Sino por el contrario, somos valiosos, somos merecedores de todo el amor, de todo lo bueno, de todo lo positivo que nos pueda ir ocurriendo a nosotros a lo largo de la vida. ¿Listo? Así que con respecto a este primer principio, ¿sí? La invitación es a que te preguntes cómo estás relacionándote tú contigo mismo, contigo misma. Porque, ojo, solo alguien que se ama realmente a sí mismo, a sí misma, puede dar también amor hacia otras personas. ¿Por qué? Porque ya lo siente, ya lo tiene. Y no va a estar constantemente buscando en el otro algo que incluso no ha encontrado en sí mismo, en sí mismo. ¿Listo? Así que si realmente nosotros queremos tener buenas relaciones, pues primero tenemos que empezar en casa. Y empezar en casa hace referencia a tu propia casa, a tu propio templo interior, a esa relación contigo mismo, contigo mismo. ¿Listo? Pregúntate, por favor, en este momento, ¿cómo está tu relación contigo mismo, contigo misma? ¿Te sientes a gusto con quien eres? ¿Te sientes a gusto pasando tiempo contigo mismo, contigo misma, a solas? ¿Sí? ¿Qué es aquello que más valoras de ti mismo, de ti misma? ¿Qué tipo de relación estás teniendo contigo? ¿Listo? ¿Y cuáles son esas cualidades de ti que te ayudarían a seguir mejorando las relaciones con los demás? Aquí te voy dejando como estas preguntas para que las vayas reflexionando, más también te hago un adelanto. La siguiente masterclass, como esta primera relación, la relación contigo mismo, contigo misma, es la base del resto de las relaciones, he destinado a una próxima masterclass, que es la de la próxima semana, para ir a revisar el arte de la soledad, es decir, cómo disfrutar de tu propia compañía. Y ahí hace referencia a cómo hacer las paces contigo mismo, contigo misma, desde el punto de vista de reconocer y nutrir la relación que tienes contigo. Bueno, ¿por qué? Porque ya vimos la importancia que esto ejerce hacia los demás. Porque si tú eres una persona que no te da, con la que no te sientes a gusto pasar tiempo, con lo que todo el tiempo estás como intentando poner parches o distrayéndote en actividades tal vez sin importancia, quizás en vicios. ¿Por qué? Porque te asusta o tal vez te aterra estar contigo mismo, contigo misma. Pues eso pueden ser grandes indicadores de que necesitas prestarle atención a esa relación que tienes contigo. Yo en algún momento de mi vida, pues, de hecho creo que en varias ocasiones, ¿sí? No, no me sentía tan a gusto en relacionarme conmigo mismo, ¿listo? No obstante, pues empecé a realizar un trabajo desde un punto de vista de estar leyendo, luego con la meditación, luego con trabajo con mi terapeuta, con mi coach, con amigos y todo esto. Ya hoy por hoy, si hay una relación que yo disfruto, ese es pasar tiempo conmigo mismo. ¿Listo? Así que con esto vamos a pasar entonces a nuestro segundo principio para poder crear relaciones plenas y satisfactorias. Y este principio dice, percibimos las relaciones a través del filtro, perdón, de nuestras creencias. Porque la forma en cómo tú ves al mundo, eso no va a depender de lo que hay allá afuera, sino de lo que hay dentro de ti. Es decir, la forma en cómo ves el mundo realmente depende de qué? De las ideas que tú tienes en tu mente. Y aquí es donde entra en juego las creencias. Que he dicho de alguna manera, como de manera metafórica, las creencias son las gafas
por las cuales nosotros, o a través de las cuales nosotros vemos el mundo. Si las gafas las tenemos empañadas, pues vamos a ver un mundo empañado. Si por el contrario identificamos que nuestras gafas están empañadas, pues las vamos a limpiar, pues ya vamos a ver el mundo con mayor claridad. Así que las creencias, estas grandes amigas, y recuerda que tenemos todo un ciclo aquí en mi canal de YouTube sobre las creencias, que si no lo has visto, te invito a que lo veas, ¿listo? Esas nos van a dar a nosotros la referencia de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a las demás personas y adicional también cómo movernos en la vida. ¿Listo? Uno de los principios de la programación neurolingüística dice, ¿cuál? El mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir eso de que el mapa no es el territorio? Eso significa básicamente que tú y yo tenemos la tendencia a ver en las demás personas aquello que nos dice o que nos está mostrando o que nos está reflejando nuestras creencias. Y esas creencias se van a convertir como en el insumo fundamental para luego crear todas las películas y las imágenes y el diálogo mental que nosotros constantemente estamos teniendo, ¿listo? Y a través del cual vamos a ir explorando la vida, ¿listo? O nos vamos a ir moviendo por la vida. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que una mente que está influenciada, o más bien la mente influencia como tal la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos felices, nos parece, por ejemplo, que la lluvia es tal vez algo romántica, algo placentera, algo divertida, que nos recuerda o nos trae recuerdos muy satisfactorios, ¿listo? Pero, por el contrario, si estamos de mal genio, si estamos con esas emociones incómodas, estamos con rabia, estamos con todo eso, probablemente la misma lluvia nos fastidia. Y digo, ¿por qué me tengo que mojar? ¿Y por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué es que siempre esto me tiene que estar ocurriendo? Etcétera, etcétera. Vemos que el mismo suceso de la lluvia es exactamente la misma. Sin embargo, la vamos nosotros a interpretar esa lluvia de diferente manera, de acuerdo a qué? A nuestras creencias. Si creemos que la lluvia es maravillosa y eso conecta también a nivel emocional desde un punto de vista agradable, positivo y demás, pues así mismo la vamos a interpretar. Si por el contrario creemos que, si mejor dicho, si nos mojamos nos vamos a enfermar, que creo que nos han dicho eso a todos, o por no decir, o a la gran mayoría, por no decir que a todos, ¿cierto? De que si nos mojamos bajo la lluvia, pues nos vamos a enfermar. Y eso es una creencia, ¿sí? Y es muy probable que cada que tú te mojas por la lluvia, por la razón que sea, es muy probable que por lo menos tengas un estornudo, ¿listo? Así que, y eso a qué obedece a las creencias que vamos nosotros teniendo instauradas en nuestra mente. ¿Listo? Así que la pregunta de reflexión frente a este tema es, ¿cuáles son esos pensamientos y sensaciones que te llegan cuando piensas en relacionarte con otras personas? O sea, cuando tú hablas de relaciones o cuando traes a tu mente la palabra relaciones, ¿qué es lo primero que te va llegando a tu mente? Y cuando digo que te va llegando a tu mente, estamos hablando tal vez de imágenes, películas mentales, un diálogo interno, unas creencias, unas conversaciones ahí privadas, que es importante que nosotros las vamos identificando, porque a partir de esas conversaciones que nosotros tenemos privadas, ¿cierto? O esas imágenes o esas ideas que van albergando frente a las relaciones, eso es, mejor dicho, el 95% por lo que depende el tipo de relaciones que estás creando en este momento. ¿Cómo así? Pues básicamente, si tú dentro de eso que reconoces, puede que te vayan llegando ideas, bien sea de color azul o de color negro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Aquí simplemente para ilustrar, ideas de color negro hace referencia a creencias inútiles o creencias limitantes que probablemente no te están permitiendo avanzar como te gustaría o como quisieras en esta área tan importante como lo son las relaciones. Veamos algunos ejemplos, ¿listo? Probablemente te identifiques con alguno de ellos. Algo como que todos quieren aprovecharse de mí, no se puede confiar en nadie, siempre doy mucho y me pagan mal, la vida es demasiado difícil, todos los hombres o todas las mujeres son iguales, nadie me entiende, no me valoran, no se puede confiar en nadie, tengo que ser fuerte y duro para que no me lastimen, nadie es lo suficientemente bueno o buena para mí, quizás si tienes ahí un perfil de perfeccionismo, o tengo o necesito tener el control de todo. Si quizás te van a llegar, esas son simplemente algunas ideas. No obstante, la invitación es a que realices este ejercicio contigo mismo, contigo misma, y vayas identificando cuáles son las ideas que están predominando en ti cuando piensas acerca de las relaciones. Por ejemplo, si completara la frase, las relaciones para mí son, ¿cómo completarías tú esa frase? En la forma en cómo vayas completando tú esas frases, hace referencia a tu sistema de creencias y tu programa mental respecto
al área de las relaciones. Pero esto desde el punto de vista de creencias inútiles o creencias limitantes, que las hemos puesto como en color negro. No obstante, puede también que te hayan llegado otro tipo de ideas, otro tipo de creencias, que las llamamos como las creencias útiles o creencias potenciadoras o creencias catalizadoras. Por ejemplo, soy maravilloso tal y como soy y me puedo relacionar de esta manera, me amo, me acepto y me apruebo. Estoy aprendiendo a construir excelentes relaciones con las demás personas, vivo agradecido, agradecida con la vida, bendigo a las personas que llegan a mi vida, aprendo de cada ser humano y de cada relación, recibo de los demás el mismo amor que me doy a mí mismo, ¿cierto? Me comunico de manera abierta, amorosa y llena de respeto, o las relaciones son una gran fuente de crecimiento, las relaciones son una oportunidad para expresar mi ser, o las relaciones son un espejo a través del cual puedo seguirme yo bien, yo mismo viendo y creciendo, ¿sí? Entonces, a partir de las ideas, que en este caso llamamos las creencias, que sean predominantes en ti respecto a las relaciones, pueden ser las causantes del tipo de relaciones que tú tengas en este momento. Si probablemente tienes relaciones que tú dices, a mí no me va bien en esta área, y hablamos de relaciones a nivel general para no enfocarnos en una de ellas, ¿listo? A mí como que no me va bien porque probablemente es como que tú tengas muy instaurada la creencia de que no se puede confiar en nadie. Y para nosotros crear relaciones plenas y satisfactorias, si hay algo que es necesario que prive, es la confianza. ¿Listo? Pero como tú constantemente te estás diciendo a ti mismo, no puedo confiar en nadie porque me pueden hacer daño, porque me pueden dar en la cabeza, etcétera, etcétera, pues probablemente empiezas una relación, a construir una relación, y cuando ves que como que empiezas a confiar, hace algo, pasa algo, esa persona hace algo, lo que sea, ¿para qué? Para que el sistema, es decir, lo que hay afuera, realmente interprete o más bien materialice lo que está en tu mente. Por eso es que es tan importante y por eso hace parte del segundo principio esencial para nosotros poder crear relaciones plenas y satisfactorias. Así que, ¿cuál es tu tarea o cuál es la invitación que yo te dejo a través de este segundo principio o con este segundo principio? Es que vayas revisando cuáles son tus creencias predominantes, ¿cierto? Hacia las relaciones. ¿Qué son las creencias predominantes? Las que están ahí rondando con mayor constancia. Y esto es un ejercicio que puedes ir haciendo tú a diario. ¿Listo? Que tomes un minutico, 2 minuticos cada día para decir, ok, yo qué creo y qué siento acerca de la relación. Y empieza a escribir. ¿Listo? Y digo yo escribirlas porque en la medida que nosotros las escribimos, podemos de alguna manera como tangibilizar eso que está en nuestra mente y empieza a cobrar un mayor sentido para nosotros, ¿vale? Y en la medida que tú vas identificando eso, ahí ya tienes un gran paso, porque ya luego tú puedes empezar a evaluar, ¿esta creencia realmente te es útil para el tipo de relaciones que quieres crear? O si por el contrario es la causante del tipo de relaciones que estás teniendo en este momento. Si te es útil esa creencia, pues maravilloso, ya la identificaste y qué bueno seguirla repotencializando. Si por el contrario es una de esas creencias que tú dices como que esto no me va a llevar a ningún lado, pues es quizás una gran invitación para que digas, vamos a mirar de dónde y por qué es que yo estoy creyendo esto. ¿Por qué es que vienen a mí este tipo de ideas de que no se puede confiar en nadie? Quizás porque te hicieron daño, quizás porque algo pasó en el pasado, ¿cierto? Y que te dolió quizás demasiado. Entonces ahí probablemente te está invitando también a un tema de perdón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que esa es la invitación que te dejo referente a este segundo punto, a este segundo principio, y es que la relación, las creencias están determinadas a través de de lo que creemos nosotros acerca de las relaciones. ¿Ok? Vámonos al tercer principio. ¿Y qué dice el tercer principio? Y que de hecho está muy conectado con, con el segundo principio que acabamos de ver. Ese tercer principio dice que cambiar de relación sin transformar tus creencias da como resultado que la misma película con diferentes personajes. ¿Sí? Básicamente, todos y cada uno de nosotros tenemos un guión en nuestra mente que se le llama también como el guión mental. Y ese guión es el que está rigiendo nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida amorosa, nuestra vida de pareja, nuestra vida laboral, nuestra vida profesional, nuestra vida en el área de salud, etcétera, etcétera. ¿Y de qué depende ese guión? De todo ese sistema de creencias, de todas esas ideas, de todas esas experiencias, de todos esos aprendizajes que has venido trayendo tú a lo largo de tu vida. ¿Listo? En la medida que nosotros vamos identificando ese guión, que no es un trabajo fácil, pero tampoco es imposible, es donde realmente vamos comprendiendo el porqué de lo que nos está sucediendo a nosotros en este momento. Dentro de ese guión también es importante tener en cuenta algo, y es que tú y yo, cada uno de nosotros somos, por un lado, los actores principales, adicional somos los escritores y los directores de nuestra propia película, ¿sí? Porque nosotros mismos somos los que la concebimos acá, en nuestra mente,
y posteriormente la materializamos a través de nuestras acciones, y ahí es donde nos volvemos nosotros actores de nuestra propia película. Y como directores podemos decir, ok, esta escena realmente no me gusta. ¿Por qué es que está pasando eso? ¿Por qué es que estoy teniendo este tipo de resultados? Pues miremos a ver qué es lo que está influenciando para yo tener ese tipo de resultados. Y una vez lo voy identificando, pues puedo tomar cartas en el asunto. ¿Sí? Tú y yo vemos realmente a los personajes que aparecen en esta película de nuestra vida, ¿cierto? Según todas esas creencias que dónde se encuentran, en nuestro libreto, en nuestro guión mental. Y eso, en esencia, está basado a través de qué? De las experiencias que hemos nosotros vivido a lo largo de nuestra vida. ¿Listo? Palabras más, palabras menos, tú y yo atraemos a nuestra vida el reflejo de todas aquellas ideas que llevamos en nuestra mente. Y esas ideas que llevamos en nuestra mente es lo que se proyecta posteriormente en nuestra realidad. Así que, ¿cuál es la invitación o el llamado que tenemos a través de este tercer principio? Es a transformar todas esas ideas, reprogramar o armonizar también el pasado que tenemos, cruzando un puente, una línea, ¿cierto? Que se le llama desde un punto de vista espiritual, pasar del miedo al amor. Cuando nosotros estamos viviendo desde el miedo o teniendo un guión mental desde el miedo, realmente es donde predomina en nosotros el sufrimiento, el dolor, la rabia, la culpa, la angustia, la soledad, ¿cierto? Todo eso hace referencia a crear esa película tal vez dramática todo el tiempo o constantemente, o quizás una película de terror, donde tú eres el actor o actriz y constantemente vives con muchísimo miedo. ¿Y es por qué? Porque todo ese guión está introyectado ya en tu propia mente. Entonces, si pasamos de ese miedo al amor, ¿qué significa eso de pasar al amor? O cuando vivimos desde el amor, desde una perspectiva muchísimo más espiritual, más grande, más amplia, ¿listo? Pues por lo general, desde esta nueva perspectiva del amor, va a predominar en ti sentimientos como de confianza, de aceptación, de seguridad, de tranquilidad, de paz interior, de alegría, de gratitud, de plenitud, de satisfacción y demás. Ahora, ¿será que podemos entonces tener todo el tiempo la vida desde el amor? Yo soy partidario o de lo que yo creo, digo que eso es una utopía, ¿sí? Porque constantemente nos estamos moviendo y ahí creo que hace parte de nuestro juego, ¿sí? En este juego llamado vida, ¿sí? De identificar en qué momentos me estoy moviendo yo desde el miedo y qué puedo hacer para pasar al otro lado, pasar al amor. Y eso hace parte de un proceso continuo de crecimiento y cambio que podemos llevar nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Listo? Así que, ¿cuál es la invitación aquí con este tercer principio? Que por favor no luches por cambiar quizás de trabajo, de ciudad o de pareja, sin cambiar primero tus creencias, ya que si tú no cambias ese guión mental, la película siempre va a tener el mismo final. ¿Cómo así? Le voy a dar este ejemplo. Resulta que había una persona que estaba en su trabajo y ella me decía, "Ay, yo no sé por qué siempre atraigo el mismo tipo de jefe, esos jefes que me quieren explotar, esos jefes que abusan laboralmente de mí, no sexualmente, sino abusan laboralmente de mí, no me dan nuevas oportunidades dentro de la empresa, sé que soy buena haciendo lo que hago, pero me quedo siempre estancada en las empresas. Esa era una creencia muy predominante y cada que conversábamos tenía y salía a la luz ese tipo de ideas, ¿listo? Cuando empezamos a indagar por qué era que ocurría eso, porque era como que se cumplían los mismos patrones, ¿cierto? Se empezó a identificar en qué momento ella adquirió ese tipo de creencia. Fue una de sus primeras experiencias laborales donde decía, definitivamente todos los jefes me van a explotar o todos los jefes se van a aprovechar de mí laboralmente hablando, ¿listo? Así que cuando se dio cuenta de esto, y e hizo su proceso de perdón al respecto a ese primer jefe que ya ni sabía dónde estaba porque ya había ocurrido hacía muchísimos años. Sin embargo, como era una idea tan fija en ella, pues claramente luego lo estaba repitiendo de manera constante con las otras empresas a las que iba, porque decía, no, el momento en que yo cambie de empresa, esto ya va a cambiar, pero resulta que lo que estaba cambiando era de escenarios, pero el mismo guión mental, el mismo libreto, estaba ahí en su propio interior y por ende, cada que llegaba a una empresa sentía que los jefes se aprovechaban de ella, que no le daban oportunidad de ascender, de crecer, ¿sí? Y le ponían más trabajo, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con las relaciones, el tipo de persona, las relaciones, por ejemplo, de pareja, que es la persona que dice, no, es que no se puede realmente confiar en los hombres porque ellos siempre me van a pagar mal. ¿Listo? Entonces, en la medida que tú no cambies eso, esa idea que tienes allí, primero identifiques, la cuestiones y la transformes por algo que sea muchísimo más útil para tu proceso de crecimiento y evolución, ¿sí? Hasta que no transformes esa idea, pues por lo regular siempre vas a tener los mismos resultados.
caso ejemplo de esto de la relación de pareja. Si tú eres de las personas que dices que no se puede confiar en los hombres o las mujeres, ¿cierto? Quizás te has dado cuenta que cada que empiezas a salir con alguien o cada que tienes un intento de crear una nueva relación, es muy probable que te hayan engañado. De una u otra manera haya llegado el engaño a tu vida. Y por ende se reafirma la creencia en ti de es que por eso no se puede confiar en nadie. ¿Listo? Así que invitación nuevamente es que por favor intentemos identificar cuál es ese guión, ¿cierto? ¿Cuál es esa película mental que todo el tiempo estamos ahí nosotros creando y recreando y que es la mayor causante de lo que estamos viendo nosotros en nuestro entorno y de los resultados que estamos teniendo en nuestras relaciones? En la medida que identifiques ese guión y lo analices, ese guión te está siendo útil para las relaciones el tipo de relaciones que quieres crear, que quieres atraer, que quieres nutrir, o si por el contrario necesita hacerse algunos ajustes, algunas ediciones a ese guión. ¿Listo? Entonces, por eso decía que este tercer principio estaba muy conectado con el segundo principio. ¿Listo? Y todo, volvemos a lo mismo. ¿De quién depende particularmente todos estos tres principios que llevamos hasta ahora? De nosotros mismos. ¿Listo? Así que hay nuestra cuota de responsabilidad, porque claro, muy bonito y muy chévere todo esto de la teoría, pero si no lo llevamos a la práctica, pues claramente no vamos a tener mejores resultados. ¿Vale? Con esto pasamos al cuarto y último principio, y es que que dice que cada persona da lo mejor que puede con los recursos que tiene en su interior. ¿Cuáles son esos recursos? Cuando hablamos de recursos desde la programación neurolingüística, hablamos de recursos desde el punto de vista de las creencias, desde el punto de vista de tus habilidades, de tus talentos, de tus dones, de tus emociones, de tus sentimientos, todo eso que te conforma de tu ser propiamente, a eso hacemos referencia cuando hablamos de recursos internos. Y cuando decimos que cada persona da lo mejor que puede, desde los recursos que tiene en su interior, es que se empieza a ver con una perspectiva muchísimo mayor a la gente, a las personas en general, de que cada persona siempre hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Ay, es que esta persona todo el tiempo está hablando fuerte, me maltrata y demás. Eso es lo que esa persona sabe. Quizás porque también lo vivió en su casa y no conoce otra forma de hacerlo diferente, ¿sí? O quizás conoce la forma, pero todavía no es hábil, ¿sí? O no es competente haciéndolo de una manera diferente. Cuando tenemos nosotros esta perspectiva, se nos abre un gran abanico de posibilidades para comprender o ver de otra manera a las demás personas. Para mí, por ejemplo, en particular, este punto, para mí tuvo mucho sentido cuando hice mi proceso de perdón con mi padre. Hace ya, eso fue casi ya 8 años, ¿sí? De mi padre, yo tenía esa herida ahí constante de abandono, de que se fue y nos dejó, y etcétera, etcétera. Entonces yo tenía un resentimiento constante hacia él. No obstante, cuando empiezo a tratar de mirar un poco más allá, yo decía, bueno, ¿por qué mi padre pudo haber actuado de esa manera? Claro, quizás tenía miedo, quizás podían haber pasado muchas cosas. Sin embargo, en una conversación que tuve la fortuna de tener en su momento con mi abuela, resulta que él también había vivido eso con su padre. Su padre los dejó cuando tenía casi la misma edad que yo tenía. Cuando yo me di cuenta de eso, no, claro, pues mi papá estaba repitiendo básicamente lo mismo. Y para mí, el haber comprendido eso fue lo que fue uno de los grandes ayudas, de los grandes apoyos que yo tuve para poder empezar mi proceso de perdón hacia él y hoy por hoy tener una bonita relación. ¿Listo? Así que recordemos, nadie da de lo que no tiene. ¿Listo? Al comprender nosotros este principio, que es también un principio de la programación neurolingüística, pues nos abrimos a vivir muchísimo más de la tolerancia y la flexibilidad, tanto con nosotros como con las demás personas. Porque de alguna forma nos damos cuenta o reconocemos que las personas actúan o se comportan de acuerdo a lo que ellas consideran que es mejor en ese momento. ¿Listo? Así que la meta para este punto es poder nosotros pasar de estar señalando, de estar enjuiciando o juzgando a las demás personas para mirarlas muchísimo más allá e intentar comprenderlas. ¿Listo? Cuando llegamos nosotros a la comprensión, ahí me gusta mucho traer a alusión una frase de Marian Rojas que dice que comprender es aliviar. En la medida que yo comprendo, pues puedo perdonar. En la medida que yo comprendo, puedo sentir más tranquilidad. En la medida que yo comprendo lo que puede estar pasando o el por qué se ocurren o se están ocurriendo ese tipo de situaciones o el tipo de relaciones que estoy teniendo, pues como que me da muchísima más armonía para poder transformarlo. ¿Listo? Para comprender nosotros a otra persona, sí o sí va a ser necesario o tenemos un gran desafío, que es poder intentar mirarla más allá de lo que aparentemente pueden ser sus limitaciones, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de los recursos que tiene en su interior. Y eh, tratar de intentar, ¿cierto? De reconocer que esas personas son un producto, son un resultado tal vez de una experiencia dolorosa que hayan ellos tenido
y por ende constituye una forma equivocada en que piden amor. ¿Listo? Cuando intentamos eso, y por ejemplo, era lo que yo les contaba con mi padre como tenía miedo, o sea, es lo que yo interpreto, ¿sí? Como tenía miedo y como él había visto o había vivido también que su padre los había abandonado, pues como que también hizo lo mismo. No obstante, una gran enseñanza que también me dejó es que luego teniendo una conversación con mi padre, mi papá decía, pues yo que me voy a poner a juzgar a mi papá, o sea, a mi abuelo, si realmente ya eso pasó, pasó, desde sus recursos y su conversación a veces un poco burda que tiene mi padre, ¿cierto? Que ahora que pues ya mi abuelo que en paz descanse, yo el escucharle eso, yo lo sentía también a él muy en paz, y aún estando mi abuelo vivo, ¿sí? Porque mi abuelo murió hace como 4 años, 5 años. ¿Listo? Entonces, ver también que él pudo vivir su proceso de perdón hacia mi abuelo, hacia su padre, pues a mí también me ayudó o reafirmó también ese proceso de perdón hacia mi propio padre. ¿Listo? Así que muchas veces actuamos nosotros de forma incorrecta, no porque nos guste, ¿cierto? Sino porque cargamos todas esas heridas y prejuicios que nos pueden o nos impiden más bien ver la vida con otros ojos y vivir de manera muchísimo más satisfactoria. Y con esto, para cerrar este cuarto principio, traigo una frase del doctor mexicano César Lozano que dice que detrás de toda persona difícil siempre hay una historia de vida difícil. Para mí, cuando yo escuché esta frase hace alrededor de unos 12 años, me ayudó muchísimo a poder intentar comprender mejor a las demás personas, de por qué se comportan como se comportan, por qué quizás son tan fuertes o por qué quizás son tan duras, por qué constantemente se están quejando, porque quizás, sí, cuando intentaba ver eso, es tratando de verlas mucho más allá de lo que aparentemente sus limitaciones me estaban mostrando. ¿Listo? Así que con esto cerramos entonces los 4 principios que nos van a nosotros permitir crear relaciones muchísimo más plenas y satisfactorias. Y con esto pasamos a nuestro segundo punto de la masterclass, que tiene que ver con las claves para construir relaciones saludables. Cuando hablamos de las claves para construir relaciones saludables, te voy a compartir 4 claves esenciales que te van a ayudar para, sí, como su título aquí lo está diciendo, poder tener relaciones saludables que en esencia todos y todas las buscamos. Primera clave, ¿listo? Reconoce y acepta a los demás tal y como son. Cuando nosotros dejamos de lado nuestra tendencia a querer cambiar al otro, a la otra, es que no me gusta cómo piensas, es que no me gusta cómo se viste, es que no me gusta cómo e intentamos mejorarle la vida, sí, de hecho fue un gran error en el que pasaba yo con mis amigos, con mis familiares y todo eso, en ese afán y en esa intención positiva de querer supuestamente ayudarles, pues internamente les estaba señalando y ese señalamiento yo lo apaciguaba a través de qué? De darles sugerencias, de darles recomendaciones, de darle eso, de darle lo otro, pero sin que me lo estuvieran pidiendo. ¿Listo? Y el ver que no lo hacían, pues me hacía dar rabia a mí, o sentía yo rabia, porque no seguían supuestamente mis recomendaciones, y pues obviamente si quería tener relaciones saludables, pues estaba creando exactamente lo contrario. Así que la invitación aquí con esta primera clave es poder ver al otro, a la otra, y aceptarlas tal y como son. ¿Listo? Y en la medida en que si ellos identifican que nosotros podemos apoyarles en algo, pues hacerlo ya cuando nos lo piden, porque aquí viene otro mantra, otra frase que me llevo mucho yo, es que ayuda no pedida es invasión, después de haber pasado varias experiencias dolorosas por metido, digo yo. ¿Listo? Entonces, esta es la primera clave si realmente quieres tener relaciones satisfactorias, relaciones saludables, porque no hay nada tan harto como un rol en el que estaba cayendo yo de criticar mucho al otro, a la otra, especialmente a mi familia. Ay, es que porque habla tan duro, es porque habla tan fuerte, es porque no hace esto, debería más bien hacer esto. Entonces, claro, el estar yo constantemente enfocando mi atención y mi energía en ese tipo de juicios hacia estas personas, pues claramente me perdía de vista lo maravillosas que ya son, tal y como son. ¿Listo? Así que esta es la primera clave. La segunda clave, perdonar y perdonarte a ti mismo por los errores y fallas del pasado. Esos errores, esas fallas que nosotros hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, son las que nos permiten a nosotros seguir aprendiendo, seguir creciendo y seguir evolucionando. Claramente, cuando le agregamos un grado de conciencia, el darnos cuenta a ese tipo de errores, a ese tipo de faltas, para poder identificar, ok, hice esto mal, lo hice conmigo, no me estaba tratando pues como también, o quizás le hablé muy fuerte a esta persona, o estaba criticando en exceso a esta persona, o esta no era la manera realmente de haberme dirigido o haber llevado este tipo de situación. Ok, me perdono por ese error, pero también entonces, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? En la medida que empezamos a tener ese perdón y esa autocompasión con nosotros y esa empatía y compasión también
hacia las demás personas, pues claramente nos va a abrir un gran mundo de posibilidades para tener relaciones muchísimo más saludables, ¿vale? Tercera clave, ayuda a las personas que tienes a tu alrededor a subir su autoestima. ¿Y esto cómo se hace? De manera indirecta, ¿listo? Aplicando uno de los principios que es el principio de la edificación. ¿Y qué es el principio de la edificación? Edificar, como construir hacia otra persona, es básicamente poder tener tu mente tan abierta a descubrir un tesoro valioso en las demás personas que vayas teniendo a tu alrededor. Un tesoro valioso como qué bonita sonrisa tienes, qué rico estar aquí, qué rico se pasa contigo, o qué agradable es tu compañía, o mira qué bien estás haciendo esto. Cuando le ayudamos a las personas a subir su autoestima, a elevar su autoestima, ¿a través de qué? De afirmaciones que, ojo, por un lado tienen que ser genuinas y también tienen que ser directas, no implícitas, sino de manera muy explícitas, hacérselas saber, porque muchas veces las personas están actuando o comportándose en un piloto automático que se olvidan de eso maravilloso que también ya lo son. Y que, por ejemplo, si estás con una persona que te prepara unos alimentos, wow, qué delicia de comida, de verdad, muchísimas gracias. O darle un abrazo y cuando le abraces, hacerle saber que para ti es muy importante esa persona. ¿Listo? Es hacerle saber realmente a las demás personas lo valiosos y significativas que son para ti. En esa medida en que también nosotros le vamos identificando sus cualidades, sus virtudes, sus fortalezas, sus talentos y se los hacemos saber, en esa medida esas personas también van a tomarlo como regalos silenciosos que les van a permitir a seguir edificando o seguir elevando su autoestima. Que creo que para que nos critiquen, para que nos señalen de eso ya tenemos suficiente y podemos nosotros ser partidarios de una nueva onda en donde realmente ayudemos a las demás personas también a construir ese amor propio hacia sí mismo porque siempre se puede. Bueno, y la cuarta y última clave tiene que ver con apoyar a quienes amas sin cargarte emocionalmente, recordando que ese apoyo debe darse solo cuando realmente es necesario y especialmente cuando la persona nos lo pide a nosotros. Porque recuerda la frase que te dije hace un momento, ayuda no pedida es invasión. Y en esa ayuda, en ese apoyo, en ese acompañamiento, es importante que acompañes y respetes el proceso que vaya viviendo la otra persona. No es que esta persona tenga que hacerlo de manera igual o idéntica a como lo haces tú para que pueda tener otros mejores resultados. ¿Listo? En la medida que apoyamos, acompañamos a la persona, pero no nos cargamos emocionalmente, es decir, por un lado, identifico que la situación es de ella, claro, puedo tener empatía para tratar de comprenderla, pero no necesariamente yo también tengo que vivir su propio dolor o el mismo dolor que está sintiendo. ¿Listo? Simplemente me doy cuenta de ese dolor para tener o generar la empatía y poderla comprender y a partir de esa comprensión acompañarle. Pero vuelvo y digo, ese acompañamiento que sea cuando realmente sea necesario y la persona también te lo haya pedido. ¿Listo? O puede que tú le digas, hay algo en lo que yo te pueda ayudar. Si esa persona te dice, sí, acompáñame simplemente escuchándome, escúchale. No tienes que solucionarle la vida, sino simplemente a través de la escucha le permites a otra persona también quizás desahogarse. ¿Listo? Y eso ya es un gran regalo que le podemos hacer hacia nosotros. ¿Listo? Así que con estos son como las cuatro claves esenciales si realmente quieres tener relaciones saludables. Porque cuando hacemos lo contrario, ahí es donde realmente vienen como las relaciones muchísimo más conflictivas, cuando tratamos de estar cambiando constantemente a los demás, cuando cargamos con culpas y resentimientos hacia los otros, ¿sí? Cuando estamos, en lugar de ayudar a elevarle la autoestima, estamos por el contrario criticándole, juzgándole, haciéndole ver lo malos que son o lo defectuosos que aparentemente pudieran parecer. O por el contrario, estar invadiendo el espacio personal de los otros por una intención positiva de nosotros, querer ayudar. Todo esto, en lugar de traer mayor armonía hacia tus relaciones, se va a ir precisamente hacia el otro extremo. ¿Listo? Y con esto pasamos entonces al tercer y último punto de la masterclass que tiene que ver con las estrategias para que puedas nutrirte de tus relaciones, porque vuelvo y digo, las relaciones se convierten en una gran fuente de crecimiento y sobre todo de nutrición para poder crecer. ¿Listo? En nuestra vida. ¿Cuáles son esas estrategias? Reconocer y aceptar tus emociones, especialmente esas emociones incómodas, como cuáles, como el miedo, la rabia o el dolor, que surgen en determinados momentos por lo que sea, por las experiencias que sean. Entonces, cuando reconocemos y aceptamos esas emociones sin juzgarnos a nosotros mismos por experimentarlas, realmente es donde podemos tener como estrategia para poder crear, para poder realmente nutrirnos de nuestras relaciones. ¿Listo? Segunda estrategia, asumir el 100% de tu responsabilidad por
los propios o por tus propios sentimientos y pensamientos, es decir, hacerte cargo de lo que a ti te corresponde, de tus pensamientos y tus sentimientos te corresponde a ti, no es que los demás te hayan hecho sentir a ti, te hayan hecho sentir de esa manera, no. Los demás se han comportado o han hecho lo que han hecho y eso nosotros los interpretamos de X o Y manera que me va a hacer sentir de X o Y manera. Así que en la medida que de verdad asumimos la responsabilidad y el liderazgo de nuestra propia vida, pues así mismo vamos a poder seguir creciendo y seguir evolucionando. ¿Listo? Pedir ayuda, tercera estrategia, pedir ayuda a Dios, a la divinidad, al universo, a la sabiduría universal, al alma suprema, como le llames, ¿cierto? Para que te, mejor dicho, te ayude, valga la redundancia, a ver de otra manera. Desde la perspectiva espiritual de un curso de milagros, diría que se ocurra un milagro en tu vida. ¿Qué es un milagro desde la perspectiva de un curso de milagros? Es poder transformar mi forma de ver a alguien o a algo. Ahí es donde realmente se produce un milagro. ¿Listo? Entonces, en la medida que pedimos esa ayuda a ese ser superior en la que creamos, para que nos ayude a ver al otro, a la otra persona de otra manera, pues claramente vamos a poder seguir aprendiendo de esas relaciones. ¿Listo? Cuarta estrategia, enfocar tu mente en una afirmación liberadora. Ya veíamos la importancia que tienen las creencias en nuestra vida y cómo ellas determinan el tipo de relaciones que estamos teniendo, los patrones que estamos repitiendo y los resultados que estamos teniendo, en específico en este caso, en el área de nuestras relaciones. Ahora al final les voy a compartir algunas afirmaciones que nos pueden servir para ir reprogramando nuestra mente para poder tener relaciones más saludables. ¿Listo? Agradecer y bendecir por todo y por todo. Realmente, en la medida que vamos agradeciendo por nuestras relaciones y lo hacemos cada día, podemos reconocer también el valor que tienen en nosotros. Y cuando decimos bendecir, también lo veo yo desde un punto de vista a nivel energético, poder mandarle luz, poderle mandar amor, poderle mandar bendiciones, poder quizás hacer una oración por esa persona. Son regalos que no necesitan, por un lado, dinero de nuestra parte y tampoco necesitan que sean expuestos, sino simplemente los hacemos por el simple placer de dar, por el simple placer de compartir. Y eso, yo soy partidario de que toda esa energía que emitimos al mundo, especialmente en el área de relaciones, de bendiciones hacia otros, son también bendiciones que posteriormente son retribuidas hacia nosotros, de diferentes fuentes. ¿Listo? Y finalmente, tomar decisiones desde la paz y no desde la rabia o el miedo, que era lo que veíamos, que cuando estamos desde el miedo es donde realmente constantemente estamos desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la culpa, desde la vergüenza y demás. Cuando lo hacemos desde la paz interior, estamos actuando desde una perspectiva del amor, que era lo que veíamos, ¿sí? En el tercer principio para poder crear relaciones satisfactorias. ¿Listo? Entonces, aquí tienen como tal 6 estrategias que nos ayudan a poder nosotros nutrirnos de las relaciones y poder vernos en ella o ver a las relaciones como una gran fuente de crecimiento porque nos están ayudando de manera constante a identificar o a ponerle luz a eso que Carl Jung llamaba como nuestras sombras y que en esencia, tanto luces como sombras es lo que conforma nuestro ser. Y en la medida que le ponemos luz a nuestras sombras, estas sombras ya dejan de ser sombras porque ya tienen luz. ¿Listo? Es decir, porque han sido identificadas. Dicho de otra manera, bajo la perspectiva de Marian Rojas, cuando las identificamos, las comprendemos y comprender es aliviar. Bueno, para finalizar esta masterclass te dejo aquí 5 hábitos que puedes llevar a cabo, ojalá desde ya, para nutrir tus relaciones y de hecho algunos de ellos lo hablamos en la clase pasada. La primera, mapear tu red de apoyo, es decir, tener un mapa en una página que te alcance en una página como un mapa de esas relaciones valiosas y significativas que tú tienes en este momento. De padres, hermanos, hijos, amigos, jefes, colegas, clientes, proveedores, yo qué sé. Pero son ese tipo de personas que tú dices, yo sé que con esta persona yo puedo apoyarme para algún momento de mi vida. No necesariamente, o no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de recreación, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista laboral, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero tener ahí mapeada esa red de apoyo, ¿para qué? Para poder ampliar nuestra perspectiva y también incluso se nos vuelve un insumo para poder posteriormente aplicar el resto de hábitos, que el que sigue es la aceptación y perdón, y es revisar de esa red de apoyo si hay alguien con quien quizás te sientas cargado o cargada emocionalmente y que necesites tal vez extenderle tu perdón. ¿Listo? En la medida que hacemos esto, pues vamos estando como más libres de cargas y podemos ir avanzando con mayor tranquilidad por la vida. ¿Vale? Tercer hábito, sacar tiempo o hacer tiempo para conectar y compartir. Conectar y compartir hace referencia desde un mensaje por WhatsApp, una llamada que puedas hacer, una videoconferencia si es que no está en tu misma ciudad. Si están en la misma ciudad, pues irse a tomar un café por lo menos, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 2 meses, de acuerdo a lo que tu estilo de vida te dé.
¿cierto? Y de tu tiempo también y tus compromisos te lo permitan. Pero importante poder nosotros poder sacar tiempo para conectar y compartir con esas personas. Si no simplemente es como que, ay, no sé que esa persona ya sabe que yo la quiero, o esa persona sabe que cuenta conmigo, pero no se lo estás haciendo también, o no se lo estás recordando constantemente por diferentes factores, o porque me da pena, o porque no me gusta, o por lo que sea. ¿Listo? Entonces ahí está como un tercer hábito que si no lo tienes, pues chévere que lo vayas empezando a integrar a tu vida. Cuarto hábito, el de edificar a otras personas, es decir, conviértete en un experto o en una experta o para detectar, ¿cierto? Lo maravilloso, lo valiosa, las fortalezas, los dones, los talentos, las capacidades, todas las cualidades que veas en otras personas como positivas. Conviértete en un experto en eso, o sea, como en un detector de fortalezas. Y no solamente es detectarlas, sino que también de manera genuina, ojo, para que esto no se vea como que si estuviera actuado o sobreactuado, sino más bien de manera genuina, hacérsela saber a esa persona a través de una interacción, a través de un abrazo, a través de una llamada, a través de un mensaje, ¿sí? Pero hacérselo saber, ¿vale? Y eso del principio de la edificación, las personas lo van a recordar muchísimo. ¿Listo? Y nos vamos a instaurar también más ahí en la mente de las personas. Y hablando de la mente, viene precisamente el quinto y último hábito para nutrir tus relaciones y es reprogramar tu mente o reprogramar tus creencias referentes a las relaciones, porque ya veíamos lo importante que son estas señoras creencias y que dependen muchísimo para lo que estamos viendo y viviendo a través de nuestras relaciones. ¿Cómo es esto de reprogramar tu mente? Hay toda una masterclass en mi canal de YouTube de cómo reprogramar tu mentalidad. Ahí te puedes dar una idea. No obstante, una de las estrategias, no es la única, ni tampoco que sea la mejor, pero es una que a mí me ha dado buenos resultados, es a través de las declaraciones o afirmaciones que podemos ir haciendo nosotros a lo largo del día, todos los días. Entonces, aquí te dejo a continuación un listado de declaraciones de verdad o afirmaciones para poder crear relaciones saludables. Te las muestro a continuación. Por ejemplo, una de ellas, soy un ser humilde y abierto al cambio, soy una persona alegre, valiosa y segura, aprendo con todas las situaciones de la vida, me abro a dar y recibir amor, soy merecedor o merecedora de todo lo bueno, abundante y positivo que la vida tiene para mí, soy libre del pasado y vivo el presente con plenitud, mis relaciones son sanas y armoniosas, entrego lo mejor de mí en cada relación, me centro en resaltar lo positivo de los demás o las relaciones son una fuente positiva de crecimiento y expansión, ¿cierto? Y en la medida que nosotros vamos alimentando nuestra mente con este tipo de ideas, con este tipo de pensamientos, con este tipo de creencias y las vamos instaurando en nuestra mente, posteriormente, esa eso que tenemos acá lo vamos a ver también reflejado en nuestro exterior. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, ah, me abro a dar y recibir amor, pero resulta que internamente sientes una resistencia al respecto de cuál, si me abro a dar, mejor dicho, me dan en la cabeza, o si me abro a compartir mis sentimientos, se pueden aprovechar de mí? Pues allí, con cada una de estas, el ejercicio o la invitación que te dejo es que una vez vayas pronunciando la afirmación, puedes hacerlo una afirmación por día, o una afirmación tal vez para irla trabajando durante la semana, ¿sí? Ya eso tú decidirás cómo hacerlo, pero el caso es, o el ejercicio es, que mientras vayas haciendo la afirmación y sientas una resistencia, un conflicto al respecto, préstale atención a ese conflicto para ver qué es lo que te quiere mostrar, ¿listo? Porque quizás te puede estar mostrando el efecto contrario, es decir, la creencia limitante y que probablemente es la causante de los resultados que tienes hoy en día en tus relaciones. ¿Listo? Entonces, una vez vas identificando eso, pues puedes ya luego cuestionarlas. ¿Y cómo las vas a cuestionar? ¿Cómo vas a reprogramar toda esa creencia limitante y demás? Pues te voy a invitar a que veas la masterclass de cómo reprogramar tu mentalidad que se encuentra en mi canal de YouTube. Listo, así que con esto, chicos, chicas, gracias por llegar hasta aquí. Vamos llegando al cierre de nuestra masterclass. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que te notifique cuando monte los nuevos videos y contenidos que voy a estar compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Y la invitación principal es que por favor pongan en práctica esto. Aquí les dejé a través de esta masterclass diferentes ideas, diferentes actividades que puedes ir desarrollando a lo largo de esta semana, ¿cierto? Hasta nuestro próximo encuentro, el 15 de octubre. ¿Listo? Así que, dicho esto, nuevamente, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima. Chao, chao.